Muy bien, cordial saludo. Hoy nos encontramos en la cuarta sesión de la materia Entrenamiento Deportivo 1, válida para esta segunda semana. Eh, Decimos la introducción y generamos el espacio para poder conocer algunas inquietudes de los estudiantes o participación frente a la misma. Entonces vamos a proceder a desarrollar los contenidos programáticos para la sesión del día de hoy. Y para eso entonces les pido a los estudiantes que si quieren pueden apagar su cámara y hacer la intervención a través de su micrófono cuando lo crean conveniente para participar, ya sean a través de sus respuestas, inquietudes o sugerencias de la clase. ¿Listo? Yo también voy a apagarla para que no tengamos ahí inconvenientes y cargue sin problema. Vamos a permitir compartir pantalla. Cuando ya tenga compartir la pantalla y ustedes lo puedan ver, por favor, me informan, les agradezco. Me avisan cuando puedan ya ver la pantalla, por favor. Listo. Listo, profe. Bien, gracias. Entonces, la materia de entrenamiento deportivo 1, quienes habla el docente David Fonseca. Recuerden que estamos intentando, inicialmente vamos a pasar nosotros por estas generalidades. Quizás empezamos la sesión anterior y mencionamos el aporte de García Mazo y colaboradores en estos 8, por llamarlo de alguna manera, pasos o guía para la planificación, como para que ustedes tengan una contextualización del todo, y me refiero al todo de los mínimos no negociables que debemos tener claros y contemplar al momento de realizar una planificación para el entrenamiento deportivo específicamente hablando. Bien, entonces pues quedamos en esto la sesión anterior. Esta fue un poquito clarito. Recuerden que el tercer paso es determinar la participación en el calendario de eventos y básicamente pues establecer lo más puntual que se pueda esas competencias primarias, esas competencias secundarias y esas competencias imprevistas, tenerlas y contemplarlas post competencia imprevista para hacer una ejecución y una transformación o adecuación a ese plan que se desarrollaba, se llevaba antes de esa competencia imprevista. Obviamente esa competencia primaria tiene el sentido de organizar mis ciclos, mis etapas y mis periodos, intentando sumar los estímulos anteriores para que este deportista en esta competencia primaria se encuentre de la mejor manera y esté en su plena forma deportiva para alcanzar el objetivo que se tenga en esa competencia primaria. ¿Cuál puede ser un objetivo de una competencia primaria? Un récord nacional, un récord personal, una clasificación, una medalla o un título, ¿sí? Dependiendo obviamente en qué periodo de su competencia se encuentre. Las secundarias no son menos importantes que esas primarias, ya que muy seguramente al entrenador le van a permitir acercar a su deportista o a su equipo a un entorno un poco más parecido o real que es la competencia. No hay mejor test, no hay mejor protocolo de evaluación que la competencia misma. Podemos tener test de laboratorio, test de campos, test directos, indirectos, pero siempre eh, la mejor evaluación que vamos a poder tener es la competencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muy seguramente esta competencia secundaria le va a dar a ese plan de entrenamiento, a ese proceso de entrenamiento que vamos llevando, el toque de intensidad que tiene la competencia, la incertidumbre que siempre está presente en esa competencia, la ansiedad, los nervios, el desgaste, la fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Los traslados, por ejemplo, muy seguramente entonces si tengo una competencia primaria en una zona geográfica con unas características específicas de clima y altura, esta competencia secundaria me pueda acercar a ese esfuerzo que ese deportista va a tener. Entonces, si vamos a tener una participación en una altura muy significativa, puedo llevar a mi deportista a Paipa, busco una altura más o menos parecida y puedo hacer una competencia que lo acerque a lo que va a vivenciar más adelante. ¿Para qué? Simplemente para bajar la incertidumbre, para poder tomar algunos parámetros de medida y acercarlo obviamente a esa competencia. ¿Listo? Esas imprevistas en cuanto
¿A qué es lo que debo hacer? Si están imprevistas, muy seguramente es porque no se tenían contempladas en el calendario de eventos, pero si hay que asumirlas, lo más importante, espero que este pedacito les quede muy claro, lo más importante es que ajusten su plan y su plan de entrenamiento, su planificación en pro de la ejecución, pues después, ¿sí? De esa competencia imprevista. Voy a intentar explicarme de mejor manera. Estábamos en una etapa del entrenamiento, en una etapa específica de mi planeación, por ejemplo, anual, ¿sí? Surgió esa competencia imprevista, nos tocó viajar, por ejemplo, a Perú, competir y regresarnos. Lo más importante allí, obviamente, es que el entrenador pueda reajustar sus cargas, ¿cierto? Tomar esa competencia imprevista como un test y empezar a hacer los ajustes correspondientes. Si me lo preguntan, ¿qué es lo que tendríamos que hacer de primeras? Enfocarme un poco en el proceso de recuperación para ese deportista. ¿Cuándo? Inmediatamente. Si tengo la posibilidad de empezar la recuperación inmediatamente después de que compita con algún tipo de ayuda ergogénica, lo hago, ¿cierto? Le puedo, por ejemplo, si ya lo estudiaron, no tiene ninguna contraindicación para ese atleta, entonces le doy glutamina, una de las primeras proteínas que se pierde con el ejercicio de alta intensidad. Luego en el hotel pues hacemos algunas sesiones de crioterapia. En el avión muy seguramente le pongo gimnasia pasiva y en el campo hago una recuperación activa. Una recuperación activa en pro de buscar cómo movilizo esos desechos bioquímicos producidos por el metabolismo, cómo esos desechos los puedo utilizar como también energía, el lactato de energía para el corazón y que nos produzca o nos ayuda a estimular la producción de ATP, etcétera. Bien, alguno de pronto me puede decir, profe, yo después de esa competencia imprevista le daría 5 o 6 días de descanso a mi deportista. Es válido y cada entrenador pues toma sus decisiones. ¿Qué otro tipo de estrategia deberíamos utilizar después de una competencia imprevista? ¿Qué creen ustedes? Ya les planteé la recuperación fisiológica y a través de algunos medios físicos de la recuperación. ¿Qué otra deberíamos tener en cuenta? ¿Quién se le ocurre alguna? No sé si estamos ahí todavía. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, que no sea Raúl. ¿A quién se Eh, le ocurre alguna que no sea Raúl? ¿Ninguno? profe, ¿cómo es que es la pregunta? Bueno, la pregunta es básica. Digamos que ya nombré algunas características que sí o sí hay que contemplar para cuando se presenta una competencia imprevista. Y yo me enfoqué o hablé un poco sobre la recuperación. Ya que no estaba contemplado ese desgaste de tanta intensidad como la competencia, voy a generar una acción para poder recuperar prontamente a mi deportista. Y entonces me enfoco en la recuperación a través de algunos medios específicos, medios físicos para esa recuperación y, por qué no, algunas ayudas ergogénicas. ¿Cuál otra podría ser eh, un aporte para en pro de esa competencia imprevista? ¿Qué podría hacer yo después de una competencia imprevista? ¿Qué crees que debo tener en cuenta como entrenador? ¿Qué se debería otra vez realizar o implementar? Profe, pues yo creería que de pronto mirar las falencias que tuvo en dicha competición imprevista e ir detallando cómo, pues, digamos, cómo mejorarlas y pues hacer de pronto trabajos no tan intensivos, sino un poco más que lo permitan, digamos, adecuarse al trabajo que se quiere lograr, bueno, al objetivo que queremos lograr, pero de una manera un poco más, digámoslo así, como más calmada, pues para no hacerle tanto desgaste al deportista. Entiendo. Muy bien. Sí o sí, el deportista tuvo un estímulo, un estrés. Sí o sí. Cualquiera que haya sido. Pero no solamente la estructura física se ve implícita en ese estrés. ¿Sí? Hay una estructura que se afecta significativamente en la competencia. ¿Cuál puede ser? Psicológico. La emocional, Perfecto. profe. Muy bien. Emoción. Excelente. ¿Listo? Entonces, sí o sí, debo contemplar las estructuras que me conforman al ser humano. Es un
ser humano deportista, pero porque es deportista no deja de ser ser humano. Entonces, en conclusión, lo que les quería decir en este último apartado es que nosotros debemos contemplar todos los aspectos que conforman a ese deportista, lo socioafectivo. Entonces de pronto puedo hacer, ¿qué pasa si teníamos la competencia esa imprevista? Le tengo que competir con alguien que estaba por debajo del ranking y ese que estaba por debajo le gana. Y seguramente va a tener un impacto directo con la seguridad del mismo, ¿sí? La autoconfianza, la motivación, se va a replantear que no sirve para eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que desde allí todos esos aspectos son muy importantes. Lo que dijo Brian, eso es internamente para el entrenador. Aquel entrenador que tras alguna experiencia como esta no le sirva para poder replantear su trabajo y para poder hacer ese parámetro de lo que está bien y lo que está mal, pues muy seguramente no debe estar en el espacio como líder de grupo o del atleta. ¿Listo? Pero para nuestro atleta sí debemos contemplar las características propias del ser humano. ¿Listo? No solamente esa física que se puede, o condicional que podríamos nosotros testear, sino todas las demás. Muy bien, periodos de competencia. Todos los deportes poseen una estructura de organización de competencias principales a lo largo de la temporada. Todos sí o sí tienen, por lo menos en su temporada, marcadas con algunas fechas sus competencias principales, sí o sí. Entonces, con base en eso, yo adecuo ¿qué? Mi plan de entrenamiento, mi periodización del entrenamiento, ¿listo? En general existen dos tipos de periodos de competencia, los competitivos largos y los competitivos cortos. Es diferente a aquellos que tienen unos periodos competitivos muy largos y es diferente a los que tienen unos periodos competitivos cortos. ¿Qué es diferente? Todo, todo el proceso de la planificación, el proceso de la periodización y el proceso de la sistematización también, ¿listo? Y obviamente por los procesos internos propios del entrenamiento. Acá traje una gráfica que tiene ya algunos años muy significativos, pero que nos enmarca claramente lo que yo les quiero, por ejemplo, decir, que la planificación tiene que ir entendiendo es cuándo va a competir, ¿sí? Cómo quiero que compita y cuántas veces lo va a realizar mi atleta. Y yo debo darle la preparación necesaria para que él pueda afrontar esto. ¿Cómo? Ya cada uno de ustedes lo empezará a desarrollar, empezará a hacer sus propias construcciones, pero sí o sí eso lo debemos tener claro para poder por lo menos iniciar. Observen entonces detenidamente, por ejemplo, la gráfica. ¿Cuál deporte presenta mayor cantidad de días de competencia al año o por año? ¿Cuál? La navegación. Por ejemplo, excelente, sí, el ciclismo, ¿listo? ¿Y cuál presenta menor frecuencia en días de competencia? La lucha del judo. El judo. ¿Alguien ha hecho judo? ¿El ¿Alguien es judo? judo? Yo digo el judo. ¿Perdón? Yo, profe, el judo. O la lucha. ¿Tú hiciste judo? Perfecto. Señor. Sí, digamos, excelente, muy bien. Cuando estabas entrenando judo, ¿ese proceso de planificación se realizaba anualmente o cómo se hacía? No, profe, disculpe, es que no escucho bien. Ah, ok. El Acá, internet me está funcionando mal. ok, tranquilo. Bueno, entonces para todos. En conclusión y para ir avanzando, muy seguramente el entrenador deberá tener estrategias diferentes dentro de su planificación, ¿sí? Y su periodización del entrenamiento, si es entrenador de ciclismo o si es entrenador de judo. Por la periodización de esas competencias, muy seguramente el entrenador del judo, ¿cierto? Va a tener que generar espacios dentro de su entrenamiento que le puedan dar o le puedan brindar el acercamiento a la competencia. Mire que más o menos esos judokas al año tienen solamente dentro de 15, ¿cierto? Y podemos decir que 18 días de participaciones oficiales. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo tengo un año
360 días de entrenamiento y solo van a competir 15. ¿Bien? Entonces el entrenador deberá utilizar mayor creatividad y recursividad para poder acercar lo que la competencia le da. ¿Qué es lo que le da la competencia que de pronto no se le puede dar en un entrenamiento? ¿Quién me puede decir? Repítese la pregunta, profe. Experiencia, profe. Gracias, Víctor. Primero, la experiencia de enfrentarse a un rival, de enfrentarse a la reglamentación específica, de enfrentarse a las técnicas que tiene que cumplir en unos tiempos determinados con unas intensidades. Nunca el entrenamiento es igual que la competencia, pero el judoka debe utilizar diferentes medios de entrenamiento, ¿sí? Diferentes métodos de entrenamiento para poder suplir esa escasez de competencia oficial que tiene. Entonces, muy seguramente ustedes se han dado cuenta, o de pronto el compañero que fue judoka, hacen muchísimos ejercicios de uno contra uno, muchísimos ejercicios de sobrecarga, me refiero con relación a mover el cuerpo del compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente tendrán muchos fogueos internos y muchos fogueos a nivel, pues obviamente regional para poder estar en ritmo de competencia. O sea que es diferente el entrenador de judo al entrenador de ciclismo. El de ciclismo tiene unas competencias determinadas y se prepara para eso. El entrenador de fútbol hace sus sesiones de entrenamiento y sabe que va a competir sí o sí el domingo y va a tener su test el domingo, o algunos casos el miércoles y domingo. Entonces prepara esas sesiones de entrenamiento para esas competencias. El judoka tendrá que utilizar la estrategia de acercar a sus entrenamientos la competencia. ¿Bien? Acá les doy otro concepto de planificación deportiva. Ahora sí le pido el favor a Raúl que nos lea esta definición, por favor, para que no se cansen de mi voz. Sí, señor. Dice, planificación deportiva. Constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego, tácticos, físicos, psicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición. Con tus palabras, Raúl, ¿qué es la planificación teniendo en cuenta lo que vimos la sesión anterior y este concepto que se suma hoy? Que la intención es ir enriqueciéndolo, obviamente. Pues, profe, pues para mí, pues ya, digamos, con este concepto es tener o, digamos, organizar de forma esquemática lo que se va a hacer y lo que se piensa hacer, reuniendo tanto los aspectos tácticos, físicos y psicológicos, como dice acá, frente a una competición, pues obviamente venidera. No solo en una, sino que también se puede esquematizar para, pues, dependiendo del año, pues las varias competencias que se quieran alcanzar. Sí, ok, muy bien. ¿Quién más quiere sumarse ahí para dar su concepto de planificación, el individual, el propio? Yo, profe. No, adelante. Bueno, yo pienso que es una organización de cada una de las sesiones en busca de unos objetivos y se deben tener en cuenta cada uno de los aspectos que rodean al deportista, como ya ha dicho mi compañero, los aspectos tácticos, físicos y psicológicos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí cada uno de ustedes va a construir este concepto a través de, obviamente, estos contenidos teóricos y la experiencia en el campo. Cuando ya ustedes estén y los que están, esto realmente coge valor cuando estamos en el campo. Ay, pero ¿por qué siempre la definición y qué es? Bueno, porque se van a dar cuenta que ustedes van a construir su propia definición de qué es la planificación. Jean, léanos por favor qué es la periodización del entrenamiento. Jean, Uy, profe, estaba dale, cargando. ponte las gafas. La periodización del entrenamiento. Trata sobre cómo actuar en el organismo para inducir los cambios necesarios. Plantear los aspectos más relevantes sobre la elección de los ejercicios y el método de entrenamiento, el diseño de la sesión y los microciclos. Viru y Viru.
2003. Gracias. Con tus palabras, ¿qué es la planificación teniendo en cuenta lo que ya vimos la sesión anterior y hoy? La periodización del entrenamiento para mí es como el entrenador eh, interviene o ajusta la planificación dependiendo de las necesidades más relevantes para, para, para dicha competencia cercana o diversas sesiones de clase. Bien, ¿alguien quiere sumarse ahí? Yo, profe. Dale. Pues Eh, yo creo que la periodización del entrenamiento es un periodo corto para la obtención del objetivo en un tiempo más rápido, digamos, va incluido como en la planificación, pero es en un periodo más corto para obtener el objetivo que le tenían en la planificación, pero digamos como en competencias imprevistas. Mm, no, ese no me quedó como tan claro. Eh, podríamos decir que la periodización sí es por ciclos o por periodos, como tú lo dices, en algunos momentos determinados. Pero la periodización, y para todos compañeros, en otras palabras, se las voy a dar en las mías, que no son la verdad absoluta, obviamente, ¿sí? La periodización lo que nos plantea es como básicamente que el entrenador tenga esa capacidad, o me va a permitir tener la capacidad, porque eso es una herramienta, de controlar, ¿cierto? Y estimular esos cambios periódicos que se van produciendo en mi atleta para controlarlos de manera dictatorial, ¿sí? Yo los establezco, quiero que tenga estos cambios este atleta y así se encuentre en una forma determinada, X o Y, en esta fecha del calendario, el 25 de noviembre. Quiero que esté así. Se las voy a cambiar para que todos, y no sé si Ana ya llegó, todas, nos quede un poco más claro. Primero, ¿por qué otra vez hablo de esto? Porque si ustedes no, o nosotros, perdón, mejor, no tenemos la capacidad de entender qué es la periodización del entrenamiento, simplemente voy a copiar métodos de entrenamiento, modelos, y no me voy a poder sentar a hacer una lectura real de lo que yo debo intervenir. ¿Sí? Se las voy a cambiar. Tengo solamente 4 citas o 4 salidas con la niña, la chica que me gusta o el chico que me gusta, ¿sí? Para poder confirmarle o para que me pueda confirmar que quiere ser mi novio. O sea, solamente tengo 4 salidas. Alguien de pronto puede decir, ¿y usted qué haría? No, pues yo dejo que fluya todo. Sí, tranquilos, hay algunos entrenadores que también dejamos que fluya todo y al final tenemos unos resultados pues que o no esperábamos o sí se veían venir. ¿Sí? Otros, y hablando específicamente de la periodización. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 4 momentos en los que tengo que aprovechar, ¿cierto? Y utilizar algunas estrategias para que al final de esa cuarta cita me diga que sí quiere ser mi novia. Entonces, muy seguramente en esa cuarta cita, ya usé unos recursos anteriores, y en la cuarta cita me pongo mi mejor ropa, utilizo la mejor loción que tengo, saco todos mis ahorros, la invito a cenar en el mejor restaurante que pueda y le doy un regalo significativo que le guste. Hablando del atleta, sucede exactamente lo mismo. Tuve 4 periodos o tuve 3 periodos, ¿cierto? En ese último periodo, que es la competencia primaria, voy a gastarme todos los ahorros, o sea, toda la gasolina que tengo, todo lo que ya le sumé a mi cuerpo, me lo gasto ahí, me lo juego, ¿listo? Para obtener esos logros. No sé si quedó más o menos claro el ejemplo. Profe, una pregunta, ¿esta periodización también se puede, digamos, se puede hacer a base de una competencia imprevista? Digamos, como tú dices, digamos, tenemos 4 periodos para hacerlo, que el deportista fluya y esté como en un punto bueno para una competencia. Pero entonces, digamos, si en esos 4 periodos, en el segundo periodo a mí me fluye, no, si no me dan, o hay una competencia imprevista, ¿ahí qué se haría? Pues porque se supone que ya tengo un objetivo para 4 periodos y en el segundo periodo me surge una competencia, ¿ahí cómo se haría?
Bien, no está bien. O sea, la competencia imprevista no va a truncar tu planificación o la consecución del objetivo primario que se tenga, ¿sí? Lo que deben ustedes realizar, lo que les aconsejo sí es realizar, es que valoren de una vez cómo se encuentra su deportista, o sea, que la aprovechen como un test, cómo se encuentra su deportista, si tiene que cambiar algo de su planificación en cuanto a los métodos o los medios de entrenamiento, hacerlo, y muy seguramente enfocarse un poco en lo que les decía anteriormente, la recuperación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese estímulo de estrés, ya sea simpático o parasimpático, no lo tenían previsto en su planificación y por ende no lo pudieron dosificar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rápidamente recuperarnos, utilizar eso para que haya una supercompensación y volver a barajar esas cartas frente a lo que tendríamos que seguir haciendo en el tiempo que nos reste la competencia primaria. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de la periodización. Es como yo divido esas etapas y esos periodos para poder desarrollar mi planificación. Bien. Esta es una pregunta que quiero que me la responda de pronto Paolo. Cuando se plantea un objetivo intermedio, el entrenador lo desarrolla para una sesión, para un microciclo, para un mesociclo o para un macrociclo. ¿Qué crees, Paolo? Intermedio, micro, meso, macro. Lo vimos la sesión anterior. ¿Quién le ayuda? En un mesociclo, profe. Bien. ¿Podría ser un microciclo? No, por lo que eso es más, aún más específico. ¿Quién opina diferente? Profe, yo creo que sí. ¿Por qué, Víctor? Como lo hablábamos la sesión anterior y creo que Jan puso lo de, no, Brian fue el que habló sobre la táctica, el objetivo de que el jugador se mueva correctamente en la cancha de microfútbol también es un objetivo y lo puede conseguir de pronto en un microciclo o una sesión. Muy bien. Los dos respondieron correctamente. Entonces, recuerden, los objetivos, ¿y por qué hablo de los objetivos? Porque si no tenemos claro ni siquiera nuestros objetivos, no hay ninguna planificación ni priorización que valga. Porque lo sustento bajo qué. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr tal cosa. Entonces yo sé que quiero lograr, por ejemplo, específicamente, quiero lograr disminuir un 10% el tiempo en el recorrido de esa prueba. Tengo que generar mi estrategia en el tiempo que me queda, lo divido por unos ciclos o unos periodos, asigno unas cargas, unos descansos, utilizo unos ejercicios u otros, ¿cierto? Unos métodos y otros, e intento obtener ese resultado. ¿Apoyado de qué? De los estudios, o sea, de la ciencia, de los avances y todos los estudios que se han realizado y de la experiencia que tenga como entrenador y me aprovecho de lo que haya hecho mi deportista. Bien, la respuesta es, esos intermedios se pueden para microciclos o para mesociclos cortos. Recuerden que hay mesociclos que tienen un poco más de tiempo, o bueno, lo vamos a ver. Entonces sería para un mesociclo corto, ¿listo? No para un macro. Un macrociclo no sería un objetivo intermedio, sería un objetivo. ¿Qué objetivo ¿Completo? planteo para un macrociclo? ¿Qué objetivo planteo para un macrociclo? Un objetivo a largo plazo, pues no Fin- sé. Finales, objetivos finales. Excelente. El término es un Un objetivo objetivo general. final. Muy bien. Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Auguste Comte. Yo creo que es muy importante siempre saber cómo se evolucionó, qué fue lo que llevó a esa evolución, dónde estamos y de pronto desde allí conocer hacia dónde podemos llegar. Los que no conocemos la historia siempre, yo lo repito, estamos condenados como a repetirla, o sea, así sea positiva o negativamente. Entonces, por ende, vamos a hacer un recorrido en la sesión de hoy rápidamente para terminar con esta generalidad sobre los antecedentes históricos de esa planificación o de ese entrenamiento deportivo.
De pronto, como ustedes ya lo saben, pues obviamente la cuna del olimpismo fue la antigua Grecia y desde allí empezaron a aparecer esos primeros entrenamientos y esos primeros planes de preparación. En ese momento, en esa época, esos planes de entrenamiento se le llamaban tetras. Básicamente eran 4 días de entrenamiento que se organizaban en unas sesiones específicas, ¿listo? Por unos contenidos específicos, ¿ok? En conclusión, los tetras, planes de entrenamiento de 4 días que eran la forma en la que se organizaban sus sesiones de entrenamiento. Había un periodo, o básicamente se establecían, aunque no estaban determinados puntualmente así, los podemos identificar, se realizaban 3 periodos, ¿listo? Entonces, un periodo de preparación general, que como se dan cuenta acá, imaginen ustedes, duraba hasta 10 meses. 10 meses de preparación general, ¿listo? Ellos intensificaban los entrenamientos un mes antes de la competencia. ¿Cómo le podríamos llamar ahora a ese periodo? ¿Mesociclos? No, mira, tenemos un periodo primero de 10 meses que era de preparación general, un periodo de preparación general. Pero ellos luego, un mes antes de la competencia, intensificaban sus entrenamientos. ¿Cómo le podríamos llamar a ese periodo? Sí, muy bien, un periodo precompetitivo, antes de la competencia, ¿listo? Que duraba un mes. Aquí es muy importante resaltar algo de la cultura en estos momentos y el aporte de Grecia hacia nuestra planificación deportiva y lo que hemos venido haciendo ya hace muchísimos años. Y es que en ese mes intensificaban sí la carga de entrenamiento, pero aumentaban el rigor de ese entrenamiento que ahora llamamos invisible, ese entrenamiento invisible desde el cuidado de la alimentación, fortalecían y aumentaban las franjas de recuperación y estimulaban el descanso de sus deportistas, o sea, aumentaban de hecho las horas de sueño que tenían ellos derecho a cumplir, ¿sí? Se las aumentaban. Entonces miren que acá podemos nosotros notar que hay 3 periodos. ¿Cuál sería el tercer periodo que podemos revelar de ahí de esa información? Perfecto, muy bien. El periodo de competencia. Realizaban un periodo general de 10 meses de preparación. Luego, digamos que intensificaban sus entrenamientos y o sea, se le podría llegar a llamar un periodo precompetitivo, aunque ellos no lo llamaban de esa manera en ese momento, era todo un solo ciclo. Un mes antes de la competencia, ¿cierto? Y luego pues seguramente iban a la competencia, o sea, estaban en otro momento. ¿Listo? Digamos que estos son momentos de su preparación. Y aquí hay que resaltar algo también de esta cultura del aporte, y es que en la preparación general de esos 10 meses se vinculaban la preparación o la formación integral en conceptos teóricos, lectura, escritura y demás, para que ese deportista fuera integral. Allí ya ellos planteaban que cualquier ser humano podría convertirse, ser humano sedentario, podría llegar a convertirse en un gran atleta teniendo unos estímulos adecuados de preparación tanto física como mental. O sea que el ser humano se podía transformar a través de esa ciencia. ¿Algún aporte está ahí? Perfecto, gracias a eso se podían identificar formas y modelos de ordenar los contenidos de los entrenamientos, ¿sí? Ya entonces en esta época sus entrenamientos se ordenaban en ciclos, ¿sí? Y obviamente el carácter en el que se dominaba era el tetra. De esa manera se hacía esa planificación en esos momentos. Esta sería una gráfica o serían dos gráficas eh, actuales, ¿sí? De cómo se llevaría a cabo esa planificación o ese suministro de entrenamiento. Así se vería en estos momentos si ellos lo pudieran hacer así, graficarlo. Bien. Hay algo muy importante también para destacar, aparte de lo que mencioné anteriormente, de ese entrenamiento invisible y esa formación integral. ¿Sí? Y obviamente que pues fueron pioneros en el entrenamiento y la planificación. Y es que en esa época, así no se hubiese determinado teóricamente, no lo tuvieran escrito, quizás a la luz pública,
podemos darnos cuenta que existía una ondulación de las cargas, ¿cierto? El día 1, por no ponerle nombre, una carga especial, el día 2 una carga aumentada significativamente, disminuida el día 3 y así sucesivamente. Bien, esto le podríamos nosotros llamar ahora microciclo de trabajo. Sí, es un microciclo actual. En esta época también empezaron a generarse unas especialidades y los entrenadores allí también fueron convocados para eso. O sea que habían unos entrenadores que se preparaban y tenían un cierto rango de importancia dentro de la comunidad y era porque tenían una capacidad especial. Una capacidad especial para entrenar ciertos atletas para obviamente unas competiciones específicas. ¿Alguien me puede decir cuál era el tipo de entrenador Cistarca? No, profe, ni idea. Bueno, entonces también ya se podían identificar, estaban identificados, ¿sí? 3 tipos de entrenadores en la época, imagínense. O sea, ya en esa época existía la especialización para el entrenador, obviamente para los deportistas, ¿listo? Entonces encontramos 3 tipos, el Starka, que era el entrenador que tenía la gran habilidad de prepararlos en todos los temas o en todas las competencias de carreras, obviamente carreras pues con elementos como los que ustedes han visto en televisión, con carretas y demás. Agonistarcas era el entrenador que se encargaba de preparar a los deportistas para la lucha y el Paidotriba era el entrenador que se encargaba de preparar a los deportistas para los juegos, o sea, como esos deportes colectivos y demás, con oposición o colaboración. ¿Listo? Ya teníamos 3 tipos de entrenadores claramente identificados. Pues ¿será que me puede hacer el favor de repetirme qué es el Cistarca? El entrenador que se encargaba de la especialidad de las carreras. Gracias, profe. Bueno, luego aparecen esos primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, Atenas 1896, perdón, que obviamente es el gran boom, el despegue de los Juegos modernos y todo lo que de pronto hoy llegamos a conocer, el impacto socioeconómico y político que generó esto. Pero atrás de todo lo que hemos conocido, hay algo muy importante y es la vinculación de la ciencia en pro de aumentar ese rendimiento deportivo. Y gracias a eso también se empezaron a generar las profesionalización de esos entrenadores. Estos son los que existían y gracias a la aparición de estos Juegos Olímpicos de la era moderna, ya se podía hablar que tenían o había una profesión, había gente que se dedicaba a ser entrenadores deportivos, entre otras muchos más impactos socioeconómicos y políticos que tuvo obviamente estos juegos. Bien, la lucha y la búsqueda de ese poder básicamente se quería reflejar en la victoria de estos juegos. ¿Por qué? Porque pues, los triunfos era como una forma de reconocimiento sociopolítico. Aquel que ganaba dominaba a los demás. En la antigüedad también pasaba y era que en esas competencias pues lo que hacían de una u otra manera, de forma muy directa, aunque lo querían hacer de forma indirecta, era muy directa, mostrarle a todos sus vecinos que eran más fuertes y que tenían soldados mucho más fuertes, atletas o superatletas en esa época, o sea, que podrían movilizarse mucho más rápido, que podrían vencer en el uno contra uno, en la lucha de cuerpo a cuerpo, y pues obviamente que colectivamente eran muy, muy fuertes. ¿Qué hacía eso? Mandar un mensaje claro a las comunidades que lo rodeaban, y pues que si no pagaban los tributos a su rey, serían aniquilados o invadidos. Básicamente, para eso también servía esos juegos y las competencias. En la actualidad, quizás ustedes vieron ya sociología del deporte. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces de pronto no tenemos que ahondar un poco sobre ese tema. El deporte ha sido utilizado de diferentes maneras, obviamente los beneficios de salud, de entretenimiento, eh, altruismo propios de él, pero también se ha utilizado para pues
manipular algunas poblaciones y tener un poder económico significativo frente a los demás. ¿Listo? Claro mensaje, Estados Unidos siempre ha querido dominar el deporte, la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, ¿sí? Y a cualquier costa quieren tener su deportista y que sea americano y que marque que son los que mandan en esta prueba olímpica. Bien, avanzando en esa línea, ya nos podemos encontrar eso, nos saltamos un poco al siglo XIV y siglo XV, gracias al Renacimiento y a la transformación de ese conocimiento y con la intervención directa obviamente de las máquinas, ya se pudieron realizar algunos escritos o recopilar alguna información que estaba de alguna u otra manera consignada en otros medios. Entonces, gracias a los italianos que eran muy, digamos que muy inquietos en cuanto al arte, a la literatura y demás, específicamente en la ciudad de Roma y también yo creo que influenciados un poco por Florencia, ellos vienen y empiezan a retomar y a escribir todo lo que está frente a la actividad física, lo que han hecho pues obviamente los griegos, ¿sí? Empiezan a escribir, hay tratados, ahí empiezan a salir los primeros libros. Después ya obviamente en Inglaterra en el siglo XVI se publican las primeras obras referentes a la actividad física, al impacto que hacen hacia la sociedad y cómo esto podría llegar a servir para economizar recursos a la población. Obviamente una población activa pues es una población más sana, más productiva y genera más recursos y se invierte menos en salud y mantenimiento. Obviamente eso es Reino Unido, ese es un país que ha aportado muchísimo al deporte. Como todos ustedes saben, pues allí también se han salido, se ha generado o se ha inventado los deportes colectivos que son más significativos, fútbol, rugby, tenis, tenis de mesa, hockey sobre césped, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es un país que ha aportado muchísimo al desarrollo del deporte mundial. ¿Por qué? Porque pues escriben también muy bien como lo hicieron en su momento los italianos. En el siglo XVIII la aparición de los corredores profesionales aumenta los tratados de cómo entrenar estos deportes de media y larga distancia, ¿sí? En esta época. Ya en 1916 Kotov nos plantea algo muy interesante y es que se enfrenta, digámoslo, a su momento contemporáneo y dice que el entrenamiento debe ser interrumpido y por ciclos. ¿Listo? Debe ser ininterrumpido, o sea que debe ser continuo. Antes, como ustedes de pronto lo saben, el atleta participaba en sus competencias primarias y tenía un periodo casi hasta de 3 meses de parado de descanso, ¿sí? Con algunos placeres humanos o mundanos muy, muy significativos. Vino, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Él plantea que debe ser ininterrumpido y que se tiene que generar a través de unos ciclos muy establecidos. Entonces él lo divide o hace la división entre ciclos. Un ciclo de entrenamiento general, donde pues, de hecho aún en la actualidad se desarrolla, acá buscan desarrollar todo el sistema respiratorio y muscular, en la actualidad se hace, podríamos llamarlo como que ese ciclo en la actualidad, en algunos clubes, por ejemplo, se utiliza como para la pretemporada, en la cual lo que se intenta mejorar es la resistencia aeróbica general, aumentar el techo aeróbico y aumentar ese consumo de oxígeno máximo en mis deportistas, porque ya gracias a que de pronto en algunas investigaciones se podía demostrar que si el deportista tenía un buen umbral aeróbico, pues aguantaba un poco mejor toda una temporada de entrenamiento. Eso hablando desde las generalidades del entrenamiento que se planteaba en ese momento. Luego aparece y nos menciona que el segundo ciclo de entrenamiento pues tendría que ser preparatorio entre 6 a 8 semanas, desarrollando principalmente la fuerza y la resistencia con ejercicios variados, ¿sí? Ya se vincula a la multilateralidad de pronto en los ejercicios. Y el tercer ciclo de entrenamiento es un ciclo especial que se divide en cuatro semanas, en un introductorio y 4 semanas en una principal parte, digamos que hacia la competencia. ¿Listo? Y él mantiene, como lo mencionaba anteriormente, el universalismo deportivo para la formación multideportiva. Por favor, me cortan si hay algún aporte. ¿O cómo vamos ahí? ¿Todo bien? ¿Nos dormimos? No, profe, todo bien.
Bien, entre los años 1920 y 1930, gracias a los griegos y toda la evolución que ya les hemos contado, ¿listo? Y trabajando en esta misma línea de intentar solucionar y cada vez ser mejores para poder alcanzar esos logros y reconocimientos sociopolíticos y económicos de la época, aparecen pues diferentes autores. Los más relevantes quizás, con aportes muy significativos para el entrenamiento, Gorinevsky. Gorinevsky, gracias a sus estudios y sus interpretaciones, plantea un gran principio, y es un principio de la especificidad. ¿Quién me puede decir cuál es una diferencia significativa entre lo que plantea Gorinevsky y lo que nos plantea Kotov? ¿Cuál es la diferencia? Y así yo me doy cuenta si me van siguiendo la línea. Profe, pues uno es como, o sea, plantea cómo desarrollar la musculatura y pues ya, no sé, ya sería como más, no sé cómo decirle, profe. Te entiendo, tranquila, pero bien. Profe, pues Señor. para mí, digamos, con lo que nos nombra del primer autor, pues yo digo que es como una visión como más generalizada de Kotov. Sí, gracias, profe. Es como una, digámoslo así, una planificación completa, ¿no? Porque, digamos, está inmerso, pues, los ciclos generales, los preparatorios y, pues, obviamente ya como una precompetición, ¿no? Es mucho más completo. Por ende, pues, va a abarcar muchas más situaciones en cuanto al deportista o a los deportistas. ¿Sí? Mientras que el otro autor, pues, es Gorinovsky, Sí. según el principio de la especificidad, es, digamos, ya es como, pues bien lo dice ahí, es, digamos, la preparación de algo muy en concreto, muy elemental, que, digamos, pues el entrenador tenga visualizado en qué posiblemente esté fallando, ¿no? O qué posiblemente quiera potenciar más, dependiendo de, pues, la competición a la que se esté, pues, preparando. Pues digo yo, profe. Bien, muchas gracias Raúl y Ana también por su participación. La diferencia entre este aporte, ¿sí?, que no es que sea malo ni bueno, es una diferencia simplemente ya que es una evolución histórica, es que acá Kotov plantea un entrenamiento universal, ¿sí?, a través de diferentes, digamos que, estrategias deportivas. Aquí Goronievsky lo que nos dice es que debemos trabajar un principio de la especificidad, o sea, hacia qué especificidad deportiva vamos a ir enfocados. Bien, por más de que también él contemple algunos contenidos genéricos, dice que lo más importante para ahorrar un tiempo significativo es trabajar en la especificidad. ¿Qué les quiero dar claro con esto? Es que ya en este año 1930, por llamarlo de alguna manera, aparece el principio de la especificidad, y quizás para quienes habla es uno de los principios más importantes del entrenamiento deportivo, que sin importar la modalidad deportiva, se tiene en cuenta, ¿sí? Yo puedo ser entrenador, por ejemplo, de fútbol y puedo trabajar el fútbol a través de un modelo de planificación como el ATR, y ahí está el principio de especificidad. Y si hablo del modelo, por ejemplo, de priorización táctica, mucho más está la especificidad. Entonces, y si hablan ustedes y van hacia el boxeo, la especificidad. Entonces, digamos que yo creo personalmente que este principio que aportaron desde 1930 a la fecha sigue más vigente que nunca. Y ya digamos que otro principio muy importante que aparece en 1930 es el principio ondulante de la carga, ¿sí? Específicamente mencionado con algunos medios y métodos de entrenamiento. Ah, los griegos lo hacían, sí, pero pues era una generalidad y no estaba especificado a través de cómo se lograba ondular esas cargas. ¿Listo? Entonces aquí ya Pinaca nos dice que él
trabaja esa ondulación de la carga a través de entrenamientos interválicos, o sea, que para que lo tengamos también claro, un gran aporte en este año es que aparece el entrenamiento interválico. Listo, 1930, imagínense. Y ya después Gosset, Holmer, en 1930, crea un método que ustedes ya quizás lo conocen, la gran mayoría, y es el método Farley. ¿Listo? Entonces digamos que el padre del entrenamiento interválico ya lo tienen claro que es Finacada. Grantin en 1939 nos aporta el principio de la sistematización, que en ese momento pues obviamente se desconocía o no se le había dado la importancia que merece. Mantiene la división de las temporadas entre ciclos, principal, preparatorio y transición. Acá ya él mencionaba una palabra significativa, y es esta última, que es una transición. ¿Listo? O sea, es una transición a otro estado de forma, una transición a otro periodo, una transición a otra etapa. La duración de los ciclos, él plantea que no es igual. En los deportes, la duración sí va a estar marcada por la especificidad del deporte. Puede que en el deporte del atletismo ese ciclo principal dure 4 meses, pero en el deporte, por ejemplo, de tiempo y marca, específicamente, por ejemplo, el tiro, ¿sí? Puede que dure menos o puede que dure más. Entonces, depende, se puede mantener, esos ciclos tienen que mantenerse, proponía él, ¿sí? Esos tres, el principal, preparatorio y transitorio, pero los tiempos que se demorarían en cada uno de ellos es marcado por la especificidad del deporte. Grantin en 1939, digamos que obviamente con toda la evolución histórica detrás y todos los aportes que ya habían hecho todos esos investigadores, inicialmente médicos, farmacéuticas, específicamente desde la bioquímica y demás, y ya plantea él una unión entre esos contenidos, por llamarlos de alguna manera, genéricos, ¿sí? Y esos contenidos específicos. O sea, ya se estaban dando los debates de que lo realmente importante sí era establecer unos periodos y unas etapas, ¿sí? En los cuales tenía que atravesar el deportista para poder llegar a una buena forma deportiva, pero algo muy significativo era poder determinar qué tipo de contenidos se le impartían a ese deportista, si se tenía que mantener todos los contenidos genéricos o solamente específicos, y él decía que no, que hay que contemplarlos dos y pues obviamente hacer una distribución polivalente de esa práctica. Y mantenía la división de las temporadas en tres, un ciclo principal de preparación, la transformación, la duración de los ciclos era igual en cada uno de los deportes. Y digamos que es nuestro autor, como nuestro último autor, antes de la aparición impactante de la periodización del entrenamiento como tal, y es Osolin en 1949 y propone el periodo preparatorio, propone que el periodo preparatorio tiene 2 etapas, una preparación general, 2 preparación especial, cada una con una especificidad en el tiempo, ¿sí? Y un periodo competitivo lo divide en las siguientes etapas: una competitiva temprana, etapa competitiva, etapa de descarga, etapa de preparación intermedia. Y acá hay algo muy particular, y es que él propone una etapa, digamos que conclusiva. ¿Qué quiere decir? Que allí concluía todo lo que le tendrían que haber dado a ese deportista en cuanto a herramientas, formación y demás. En otras palabras, ya lo que se hizo, y prácticamente tendríamos que ir a la competencia. ¿Listo? Algo importante acá aún, todos los calendarios de competiciones eh, los ajustaban al proceso de entrenamiento. O sea, estamos entrenando y ajustaban el proceso de competición a cómo se iban sintiendo. Ahora, en la actualidad, pues es al revés. Nosotros tenemos que ver el calendario de competencias y adecuarnos a ese calendario de competencias a través de la planificación de dicho entrenamiento. Bien, aquí ya en los 50 aparece Matt Viet, y pues quien es considerado como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo. ¿Listo? Digamos que él utiliza, por llamarlo de alguna manera, un tratado que sacó un fisiólogo alemán, Ley, que se llama
síndrome general de la adaptación o teoría del síndrome general de la adaptación. Un fisiólogo alemán, él toma este tratado y lo hace una tarea ardua, me imagino, para poder plasmar esos contenidos teóricos a la realidad de un entrenamiento deportivo. O sea, lo que hizo en la época de los 50, yo creo que todos nos les quitamos el sombrero porque sacar esa literatura donde pues digamos que no era muy fácil acceder a ella primero y adaptarla hacia el deporte. ¿Listo? Y propone una periodización con esto anual. Dice que la periodización tiene que ser anual. ¿Listo? Con unos periodos muy claros, que era preparatorio, competitivo y transitorio. Claramente diferenciados en sus contenidos y orientación. O sea, sí o sí deben tener una caracterización de qué ejercicios y a través de qué métodos yo los tengo que realizar. Bien, hasta acá alguna pregunta. Los escucho. No, profe, ninguna. Bueno, ¿alguna otra pregunta frente a esa evolución histórica?